Finalmente la cita histórica se cumple. Los chivos de Trashumancia llegan al matadero precedidos, en el mejor de los casos, de una noble caminata y alimentación adecuada, muerte sin estrés y, por supuesto, pensaba Salacaín, siendo destazados por expertas manos de los matanceros de Tehuacán. Alguna vez había pensado y expresado a un grupo de comensales: pobre chivo, enfrascado históricamente entre la brujería y el desprecio religioso, casi identificado con el culto demoníaco. ¿Cómo olvidar las letras copiadas en el bar Miserias de León, capital del mismo reino? Las cabras y los chivos. Desde antaño en el mundo reina el vano deseo de parecer iguales a los grandes señores los plebeyos. Las cabras alcanzaron que Júpiter excelso les diese barba larga para su autoridad y respeto. Indignados los chivos de que su privilegio se extendiese a las cabras, lampiñas con razón en aquel tiempo, sucedió la discordia y los amargos celos a la paz octaviana con que fue gobernado el barbón pueblo. Júpiter dijo entonces, acudiendo al remedio: ¿qué importa que las cabras disfruten un adorno propio vuestro, si es mayor ignominia de su vano deseo, siempre que no igualaren en fuerza y valor a vuestro cuerpo? El mérito aparente es digno de desprecio, la virtud solamente es del hombre el ornato verdadero, decía aquella serie de frases, casi poema, en el bar Miserias. Ya en el pasado Salacaín había explicado sobre el origen y la presencia de los chivos y las cabras en la Mixteca mexicana, y de cómo los leoneses o los palentinos españoles habían tenido devoción por esos animales y todo lo circundante a su comercialización. La llegada de las cabras a tierras mesoamericanas estuvo de la mano de la cría de especies menores para la alimentación de los españoles primero y luego de los pueblos prehispánicos, en congruente continuidad con la profesión católica, pues es en el Antiguo Testamento del pueblo judío donde aparecen los chivos para ser domesticados y obtener de ellos la leche con la cual la ganadería se afianza. No en balde Apicius registra la salazón de las cecinas de chivo y la práctica chacinera de los pueblos grecorromanos en atención a preceptos religiosos y gastronómicos. Recordó el aventurero alguna lectura bíblica. Levítico capítulo 16. Se describe el rito anual de la liberación de los pecados con el chivo expiatorio. Aarón recibió de la asamblea de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio del pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofreció el novillo por sus pecados y los de su casa. Tomó después los 2 machos cabríos y los presentó ante Yahvé a la entrada del tabernáculo. Se echaron las suertes para decidir al animal ofrecido a Yahvé por los pecados. El otro se presentó vivo y lo entregó a Azazel. Entonces puso sus manos sobre él y confesó todas las culpas, y luego lo soltó en el desierto. Ese macho cabrío llevó consigo todas las culpas e inequidades a la tierra desconocida. El pueblo judío veía en Yahvé a Dios y en Azazel al demonio. Aún no hace mucho el aventurero asistió a una de las festividades el segundo domingo de noviembre en la población de Vegacervera, al norte de León, en España, donde se presenta la cecina de chivo conocida como cecina de Castrón o de Dios nos libre. La noticia esa mañana del inicio de la temporada de matanza de chivos de Trashumancia en la hacienda Doña Carlota de Tehuacán, unas 15,000 cabezas, dejaba abierto el tema nuevamente de la presencia de chivos piratas llegados de otras tierras, engordados con granos, con más volumen de carne, pero con un sabor totalmente diferente. Pero los comensales modernos ya no poseen, pensó el aventurero, las enseñanzas, la memoria gustativa para reconocer los espinazos o caderas de los animales preparados específicamente para dar cumplimiento a esa tradición centenaria. Fue en 1530 cuando los dominicos introdujeron la crianza de cabras en la Mixteca. Se tenía la costumbre de comprar ganado en Ometepec, Pinotepa Nacional, Putla de Guerrero y Santiago Juxtlahuaca. Los rebaños llegaban a cebarse a la hacienda de don Antonio León en Tezoatlán y luego a la matanza en San Andrés de Inicuiti. Esos son los datos más antiguos sobre el tema.
Después fue don Antonio Abascal Arredondo quien continuó la trashumancia, seguido por su primo Evaristo y su hijo, quienes llegaron a Tehuacán para continuar el comercio de los chivos y del chito, debido al alza de impuestos de la matanza en Guajuapan de León, Oaxaca. Otros cántabros metidos al negocio fueron Cándido y Ángel Abascal, Antonio García, los Gorostegui, en Tecomaxtlahuaca. Don Antonio García se casó con doña Carlota Manzanares, tuvieron un hijo, Íñigo, quien hasta la fecha continúa con la matanza en Tehuacán. En Guajuapan quedan los Maza, de la familia de Félix Maza Abascal, que tiene la matanza en Santa María, Xochitlapilco. Para Salacaín, según versiones de su familia, hubo un hecho histórico clave en el arraigo de la tradición de la matanza de chivos a principios del siglo XIX. Del 5 de abril al 23 de julio de 1812, los realistas sitiaron a Valerio Trujano en Guajuapan. Escaseó la comida. Para combatir el hambre, Trujano ordenó la matanza de todos los chivos de la localidad para dar de comer a los retenidos en el sitio. Luego, se conmemoraría la hazaña cada año hasta la llegada de un alcalde en Guajuapan con altas pretensiones económicas, subió los impuestos y surgió otra rama de la matanza en Tehuacán, Puebla. Y las recetas del guatzmole o del mole de guajes, esos temas son prácticamente de cada familia. Salacaín se reservaba siempre los detalles del mole de su abuela y de las tías abuelas, pero había puntos importantes para obtener los mejores sabores. Los espinazos deben ser de la matanza reciente, enfriados al natural, no congelados. Solo se usan las semillas del guaje, no la vaina, preferentemente tostadas en un comal de barro. La carne del animal suelta mucha grasa y esta debe desaparecer al momento de terminar de cocerse los huesos. El chile a usar puede ser solo serrano seco o añadido algún otro en poca proporción y siempre seco, y preferentemente molido en molcajete o en metate. Las demás presentaciones, como los fritos al ajillo, al horno, son relativamente nuevas y también muy apreciadas. Y los mejores acompañantes del guatzmole son los frijoles negros de olla, las tortillas de mano, a veces un poco de cebolla finamente picada y, por supuesto, el mezcal, con doble destilación al menos, el tequila o el champán. Salacaín dejó de pensar en esos temas, se preparó para degustar el primer guatzmole de la temporada 2014, gracias a la matanza de Íñigo García Manzanares en Tehuacán.